De lunes a viernes nos conectamos con la cadena nacional de radio Nuevo Mundo y su noticiero Entre Telones. Solo la verdad, en la frecuencia más informativa del territorio. 93.3 y punto. Información. Pulsómetro Central, lunes a viernes, 12:30 horas. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de este primer ciclo que hemos denominado Conversemos el Nuevo Chile. Les habla Francisco Bascur y estoy en directo a través de distintas plataformas de Radio FM Pulso en Lanco, en la región de Los Ríos, a través de Facebook Live, a través también de fmpulso.cl TV y el canal local, y por supuesto a través de la frecuencia en FM en la comuna de Lanco 93.3, donde FM Pulso tiene una alianza con Radio Nuevo Mundo de Santiago. Y estamos hoy día en nuestro segundo programa, luego de haber iniciado la semana pasada con un tremendo invitado, con Marco Enrique Sominami, donde hablamos del Chile que viene. Hoy día continuamos con una tremenda invitada que ya daré sus credenciales y está conectada con nosotros. Y la próxima semana vamos a estar con Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, para hablar sobre la pandemia social y sobre todo lo que ha sucedido con el COVID y particularmente en la región. Y vamos a cerrar este primer ciclo con el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, me refiero a Javier Altamirano, justamente para hablar del Chile que viene. Y hoy tenemos en línea, ya la veo conectada, a una tremenda dirigente, profesional, mujer, me refiero a Janet Jara. ¿Quién es Janet Jara? Para quienes no la conocen, compartí hoy día durante la jornada en mis redes personales de Facebook su historia, que vamos a revisar en el transcurso del programa. La presentamos como ex subsecretaria de Previsión Social del último gobierno de la presidenta Bachelet, además conocimos ahí, fue jefa de gabinete del ministro de Desarrollo Social en los tiempos de Marcos Barraza, trabajó también como jefa de gabinete de la misma subsecretaría que después le tocó asumir en la última parte del gobierno. Es directora de Ideas para Conchalí, una fundación que está trabajando muy intensamente en el territorio de la región metropolitana. Fue dirigente estudiantil, abogada, administradora pública, entiendo, y una serie de otras credenciales. ¿Cómo estás, Janet? Tanto tiempo que no nos veíamos de alguna manera. Gracias por aceptar la invitación para conversar acá en FM Pulso. Hola, Francisco, muchas gracias por la invitación. Es verdad que no nos veíamos hace tiempo las caras, pero nos habíamos comunicado. Así que gracias por invitarme. Es muy importante la presencia regional y llegar también con la información y con las opiniones también a todas las personas que están en nuestro país, que es tan largo, ¿no? Y que a veces nos quedamos los de Santiago pegados en el centro. Así que muchas gracias por despercudirme también un poquito, sí, es necesario. No, gracias a ti por aceptar esta conversación. Sabemos que tu agenda está full, como mucha gente que está trabajando en los distintos territorios en nuestro país. Y la verdad es que el tema de hoy, y a propósito del nuevo Chile, que hemos denominado como gran marco, se da también en un contexto de un tema que tú te manejas mucho. Fuiste subsecretaria de Previsión Social, observando un sistema que hoy día todos coincidimos en que hace rato venía con algunas fallas profundas estructurales. Y a propósito de esa historia que tú conoces, ¿cómo evalúas lo que pasó la semana pasada? Esta buena noticia para gran parte de los chilenos, de que van a poder retirar el 10% de sus fondos de pensiones. ¿Cuál es lo que tú recoges en terreno y también como ex autoridad? Mira, lo primero señalar que yo considero que es una medida de emergencia, producto de que el gobierno del presidente Piñera en realidad no llegó con las ayudas para que las familias pudieran enfrentar la pandemia.
Entonces, por eso tenía como idea de ley un gran apoyo ciudadano, porque la gente está pasándola mal, está desesperada, está sin recursos, y además en general los chilenos son muy responsables, entonces están con sus deudas pendientes y muchos quieren el 10% para poder pagarle lo que deben al arrendatario, la luz, el agua y los servicios básicos. Así que desde ese punto de vista, ya habías cuenta de que no se hicieron otras medidas más poderosas desde el mismo gobierno, no quedó otra que recurrir a los propios fondos previsionales para poder solventar la emergencia. Y desde el punto de vista previsional, lo veo como un hecho importante en torno a que la realidad que durante tantos años se nos instaló como algo inamovible, como algo imposible de modificar, como que había que conformarse con lo que había. Hoy día está claro que eso no es así, que es posible correr el cerco y es posible transformar el sistema. Hagamos un poco de historia. Yo lo decía al comienzo, fuiste subsecretaria de Previsión Social justo de la última parte del gobierno de Michelle Bachelet, el último gobierno me refiero. Te tocó estar ahí en la discusión de un intento que se quiso hacer. Te tocó defender un proyecto, una reforma que al final no avanzó. Cuéntanos ahora, a la luz del tiempo, de lo que puedas contar obviamente, porque la gente también dice, y esto me hago cargo también cuando uno le dice, oye, tú estuviste en el gobierno anterior, ¿por qué no se cambió ahí? Tenían, entre comillas, mayoría en el Congreso, quizás no lo que se requiere constitucionalmente, pero ¿por qué no se hizo el cambio ahí si había tanta crítica y había tanta conciencia de que este es un modelo injusto, el sistema de pensiones? Sí, yo creo que principalmente porque el gobierno de la presidenta Bachelet tenía como énfasis programático el combate a la desigualdad, pero hay que recordar que sus líneas, sus principales reformas estaban puestas en otras materias, que era la reforma tributaria, la reforma de la educación, la reforma laboral, la reforma constitucional. Y ya cuando el gobierno estaba bastante iniciado, irrumpe el movimiento social No Más FP y gira la discusión pública, ¿cierto? Y coloca el tema de las pensiones en primer lugar. Entonces ya en 2016 podríamos decir, la presidenta asume este desafío y convoca a los partidos a conversar respecto a las propuestas, porque antes, Francisco, tú bien lo sabes, la presidenta había convocado a la Comisión Bravo, la Comisión de Expertos, para que le entregaran un diagnóstico y propuestas de mejora, pero resulta que la Comisión de Expertos le entregó 3 propuestas distintas. Una que mantenía el sistema actual con algunos cambios, como aumento de la de jubilación o de la tasa de cotización, otra que creaba un sistema mixto, y otra que creaba un sistema público y de reparto completo. Entonces, en realidad, no hubo un consenso ahí. Entonces, cuando la presidenta decide y llama a todos los partidos políticos a conversar, nos sentamos en una mesa de derecha e izquierda, todos conversando durante una buena cantidad de meses, buscando que después esto se pudiera viabilizar más fácilmente en el Congreso, pero nos encontramos con la traba de que habían cosas en las cuales la derecha política no iba a estar dispuesta a ceder. Por ejemplo, la creación de una unidad estatal, ¿ya?, que administrara pensiones, y en otras, como en la cotización del empleador, si bien cedía, quería que esto se prorrogara mucho más en el tiempo, que fuera mucho más paulatino, con el consiguiente impacto entonces que tú tienes que pensar que si se va a subir la cotización del empleador, esto va a ser en una larga cantidad de años, porque además desde la lógica de la capitalización individual, la persona acumula solo para sí misma. Entonces, como el proyecto además introducía reparto, frente a eso se mostraron muy dogmáticos y cerrados. Entonces, a la hora de votarlo en el Congreso, no tuvimos los votos suficientes, ni de la derecha, ni también de algunos sectores nuestros. Yo creo que eso hay que reconocerlo bien hidalgamente, a los cuales el proyecto no los convenció, digamos. Y yo creo que ahí nosotros tuvimos un claro déficit, del cual no hicimos a tiempo bien el trabajo de convencer a los demás. Espero de todas formas que después de todo lo que ha ocurrido, esas conciencias hayan cambiado, digamos. ¿Y de dónde estuvo la oposición interna, del frente interno me refiero en ese instante de la nueva mayoría? ¿Se puede plantear hoy día, bueno, era pública la votación me imagino, pero ¿de qué partidos particularmente? No, sabes que más que partidos dentro de la nueva mayoría eran personas, diría yo, que todavía creían que el sistema de FP podía ser la solución. Mira, era complejo de todas formas, porque hay que recordar que esto se votó los últimos, al final, digamos, por la misma lógica del tiempo de la negociación que se llegó con los proyectos, y la industria de la FP además hizo un lobby feroz para que esto no se aprobara. Hay que recordar, no sé si te acuerdas. Sí, dime. No sé si te acuerdas, pero incluso la FP Habitat hizo una encuesta que la puso en todos los canales de televisión a la hora premium, a las 9 de la noche ahí, donde le decía a las personas que
era una pregunta así como medio insólita, porque les decía, ¿usted quiere que le quiten su fondo de pensiones, sí o no? Entonces, obvio que nadie va a querer que le quiten su fondo de pensiones. Y a lo que se refería era porque el proyecto incorporaba una lógica de reparto solidario. Ahora, ¿tú crees que fue más bien simbólico este esfuerzo del gobierno de Bachelet en la última parte con el proyecto, sabiendo que no tenía un apoyo ni siquiera incluso dentro de su coalición de gobierno? Yo creo que fue valiente, más que simbólico. Fue valiente porque el gobierno ya tenía una agenda de muchas reformas que estaban en curso, otras que todavía, que ya se habían aprobado y se estaban implementando, y pensar en una reforma al sistema de pensiones es una tarea de envergadura. Lamentablemente, yo creo que uno tiene que mirar el déficit en uno mismo, digamos. Nos faltó convencer más a los demás, incluso, fíjate que a la propia industria de la AFP, porque si ellos no se hubieran opuesto de la forma feroz en la que se opusieron, hoy día tendrían otro escenario donde el sistema tendría cierta solidaridad y cierta viabilidad social. Sin embargo, manteniendo solo la capitalización individual y solo empresas con fines de lucro en el sistema, esto solo hoy día ha profundizado la crisis, haciendo que la necesidad de cambio sea más profunda que lo que planteamos en el gobierno de la presidenta. No sé si me explico. O sea, claro, en ese momento esta era una reforma importante, pero hoy día hemos transitado y el cerco está mucho más lejos. O sea, hay que transformar esto definitivamente. Perfecto, estamos conversando con Janet Jara, ex subsecretaria de Previsión Social, hablando justamente del tema previsional. ¿Cuál fue su visión y su rol también en esa discusión, en aquel proyecto que quería avanzar, en hacer algunos cambios? Y lo que nos plantea Janet ahora es que definitivamente eso que se quería plantear en su minuto como un cambio, hoy día ha avanzado mucho más en términos profundos, al menos lo que plantean las fuerzas políticas, no así una parte importante del gobierno. Más adelante te voy a preguntar sobre la coyuntura del nuevo gabinete, a ver qué te parece. Y también estábamos revisando cómo evaluaba justamente, si fue algo simbólico o tú me dices que fue valiente. Y a propósito de lo mismo, este 10% que ya este jueves se puede empezar a hacer el trámite. Me imagino que la gente te pregunta en tu comuna, en Conchalí o en la región cuando recorres cómo hacerlo. Hay toda una campaña de las propias AFP casi pedagógica y los propios medios de comunicación para poder hacer esto rápido. ¿Te sorprendió que el presidente Piñera promulgara tan rápido todo esto y no vetara o no mandaran algunos parlamentarios al Tribunal Constitucional lo que se había aprobado en el Congreso? Yo creo que no le quedaba otra, porque cuando el proyecto volvió del Senado a la Cámara de Diputados, incluso los parlamentarios de derecha que se habían abstenido en la primera votación lo votaron a favor, y eso fue para darle una señal al presidente. Fue para decirle, mire, si usted lo envía a veto, el veto lo va a perder. Entonces yo lo que creo es que usó una estrategia de hacer como la pérdida rápida, ¿no? Ya mejor lo promulgo rapidito y este tema ya pasa, y lo saco de mi esfera. Sin embargo, fíjate que, claro, anuncia la promulgación muy rápida, pero demora el envío a la Contraloría. Si el presidente hubiese enviado el mismo viernes temprano a la Contraloría el decreto promulgatorio, tú sabes que el Contralor ya había señalado que él iba a tomar razón dentro de la misma tarde y el mismo sábado la ley podría haber estado publicada. Pero se prefirió esperar. Yo también entiendo que deben haber ahí razones de orden operativo para efectos de poder echar a andar el sistema de las devoluciones que podían hacer necesario esperar algunos días, pero espero que además hoy día, ya estamos a un día del inicio, este tiempo de espera haya valido la pena. Las AFP no podrían decir que les falta plata para contratar personal y para orientar a la gente que está en las filas. Francisco, en Santiago, en la calle Tenderini, que es una calle lateral del Teatro Municipal, hay una AFP, no me acuerdo cuál, en realidad da lo mismo porque el hecho es uno solo. Han habido filas todos los días desde las 5 de la mañana, 100, 200, 300 personas, entonces, y la AFP cerrada. Entonces yo me pregunto por qué razón no hay alguien ahí explicándole a las personas que no van a necesitar su clave, que van a poder hacerlo desde la casa, que el saldo les va a llegar, ¿me entiendes? Entonces, creo que hay un discurso en la comunicación, pero en los hechos hay una desafección real con atender a la gente y a su ansiedad. Son las 6 de la tarde con 13 minutos según mi reloj. Nos quedan 15 minutos de programa. Tú sabes, Janet, que este es un programa de 30 minutos donde tratamos de poner ideas en la mesa, de hablar de futuro, de hablar de contingencia. Y estamos con Janet Jara, ex subsecretaria de Previsión Social y directora, además de la Fundación Ideas para Conchalí, hablando sobre el tema de pensiones, un nuevo sistema de pensiones.
posible soñar con un nuevo sistema de pensiones? ¿Es clave la nueva constitución, Janet? Es clave que se redacte una nueva constitución que fije las bases de un sistema de seguridad social, y es posible además tener un nuevo sistema de pensiones que esté conforme con los principios de la seguridad social. Nosotros tenemos un sistema en el cual cada persona ahorra frente a sí mismo. Eso se llaman en el derecho internacional sistemas de seguros, ¿no? Y si uno lo piensa bien, en realidad es un seguro, porque si tú contrataras un seguro de vida, un seguro para la vejez, un seguro de otro tipo, operaría igual que el sistema de lo que tú tienes hoy día en un FP. No es de seguridad social, porque la esencia de la seguridad social es que los riesgos se asumen desde el colectivo, desde la sociedad, y por eso hay solidaridad. Entonces hoy día hay hartas propuestas dando vuelta, todas ellas tienen un periodo de transición evidente, porque tú no es que hoy día pagues la luz y sacar la AFP, mañana la prendes y es todo distinto, digamos. Pero tienes que viabilizarlo, y por eso es importante que ingrese pronto una institución pública, que las personas puedan optar no solo en transferir la nueva cotización a la entidad pública con criterios solidarios, sino que también el mismo 10%. Es importante además que se hagan responsables la AFP de los fondos que te administran. No puede ser que tú le sigas pagando comisión cuando tus fondos van a la baja. O sea, eso no se da en ningún sistema. Acá somos una excepción en Chile. Ahora tú, y vamos a conversar al final, los últimos minutos, sobre ese modelo ideal que tú visualizas. Tú decías que lo que ustedes planteaban en su minuto con Michelle Bachelet era un avance, pero ni siquiera se acercaba a esta idea actual. Algunos parlamentarios han dicho que, incluso de parlamentarios del oficialismo, que hubiera sido interesante haber tomado el mismo proyecto de Bachelet hoy día. ¿Tú crees que va a mutar demasiado, o lo que pueda plantear el gobierno, lo que le queda de gobierno para esta reforma que ellos quieren impulsar, porque van a venir propuestas por parte del gobierno para un nuevo sistema de pensiones, lo dijo el presidente? ¿Tú crees que van a agarrar el proyecto Bachelet para plantearlo y discutirlo, o va a haber algo totalmente distinto? Mira, yo creo que el gobierno ya se terminó. Yo creo que lo que el presidente Piñera haga de ahora en más, digamos, no va a resolver la problemática en la que enfrentamos, porque sus señales son, aunque en el discurso diga una cosa, digamos, en los hechos demuestra otra. Y el cambio de gabinete es un claro ejemplo de aquello, digamos. En vez de acercarse a la ciudadanía, lo que hace es alejarse, poniendo posiciones más duras y llevándose el comando del rechazo a la propia moneda. Entonces, si bien puede tomar elementos del proyecto de la presidenta Bachelet y que abrían puertas para poder instalar un sistema de seguridad social, hoy día esas propuestas tienen que ser más avanzadas. Y esto se refleja en cosas bien concretas para la vida de las personas. Por ejemplo, si hoy día el trabajador cotiza el 10%, el empleador debe tener una cotización que se asimila a la del trabajador, que a lo mejor se demore más años en implementarse, pero no hay nada que justifique que el trabajador cotice el doble de lo que cotiza el empleador, siendo que el trabajador es el dueño del capital, que es más rico. ¿Qué podría justificar que el empleador uno no tenga un camino, un tránsito para que cotice lo mismo? Y en segundo lugar, es necesario introducir reparto, no en todo el sistema. Nosotros sabemos que eso no es posible por la pirámide de edad, ¿cierto?, donde vamos envejeciendo. Va aumentando la población de adultos mayores respecto a la de los jóvenes, pero sí una buena parte, porque si tú te defines desde lo individual nomás, lo que nos va a pasar es que vamos a seguir en una crisis permanente. ¿Por qué? Porque desde lo individual tú ahorras en base a tu propio salario y no a tus necesidades. Entonces, si en Chile se gana poco, un porcentaje de algo poco es aún más poco, entonces va a ser bien difícil así cubrir pensiones. Ahora, tú eres la idea de los que ganan más, entonces paguen más. Tienen que haber distintos tipos de solidaridad. En primer lugar, creo que es necesario que exista la solidaridad de los que trabajan con los que están pensionados, que es el reparto que se conoce, el tradicional. También tiene que haber un reparto entre aquellos que ganan más y los que ganan menos. Es de toda justicia. La distribución del ingreso en Chile es brutalmente desigual. No quiere decir esto que toda la plata del que gana más sea expropiada y llevada y repartida en partes iguales para todo el mundo, no. Pero alguna señal ahí tiene que haber más concreta, porque si no, seguimos profundizando la desigualdad. Y la tercera mecanismo de solidaridad que es inevitable es el de hombres y mujeres. Porque sabes que las mujeres estamos lejos en nivel de pensiones de los hombres, como un 80% más bajo. Entonces es una diferencia abismante. Un tremendo dato el que nos entrega. Y si tuvieras que mirar un modelo en el mundo con un país similar al de Chile, ¿cuál es el ideal para ti?
Bueno, yo creo que los uruguayos han hecho una buena transición hacia un modelo mixto que va con un énfasis, ojalá llegando en algún sistema a lo público, ¿no? Y no lo digo por una cosa dogmática, sino que porque la seguridad social es un derecho humano y debe estar garantizada desde el Estado. Bueno, los uruguayos tienen un sistema en el cual se va entonces avanzando hacia un sistema mixto en el cual se reconoce una pensión base universal para todas y para todos, que es de donde parte el monto de la pensión de las personas. Y de ahí en adelante viene un segundo piso de la pensión que viene en base a lo que la persona cotizó. Entonces operan así, Francisco. Si tú cotizaste 10 años, tú vas a tener al menos un beneficio definido, es decir, tú te vas a pensionar con una garantía, con un monto de tu último sueldo. Si tú cotizaste 20 años, ese porcentaje de tu último sueldo va a ser mayor. Si tú cotizaste 30, va a ser aún mayor. Entonces tú vas a tener garantía de con cuánto vas a pensionarte, y con eso además tú vas a motivar la cotización. En cambio acá tú puedes cotizar toda la vida y pensionarte igualmente con una miseria. No tienes ninguna garantía. Esa certeza de saber cuánto uno va a tener de pensión, como por ejemplo pasa con las Fuerzas Armadas. Claro, ellos tienen un beneficio definido. En cambio los civiles tenemos una contribución definida, que es un invento a la chilensis, que es que nosotros no tenemos idea de cuánto nos vamos a pensionar, pero tenemos una pura certeza, que todos los meses usted le va a tener que pagar la comisión al FP. Esa es la contribución definida. Que a su fondo le vayan bien, le vayan mal, usted todos los meses le va a tener que pagar al FP. O sea, es una ridiculez. Entonces, cuando se escribía, yo diría hasta ayer, del sistema FP chileno, se elaboraban grandes teorías diciendo que nuestro sistema se basaba en la contribución definida, cuando eso no tiene nada que ver con los principios de la seguridad social. Entonces, por eso el cambio tiene que abrir puertas mayores a la reforma. Eso es lo importante. Yo creo que partir con mucho, partir con poco, pero partir sin cerrojos, digamos, abriendo puertas para que los cambios se puedan ir produciendo de verdad. Y por eso es indispensable el cambio a la Constitución. Quiero hacer un paréntesis en el tema de las pensiones que nos convoca hoy día en este programa, Janet. Pero lo vamos a conectar también porque, mira, tú fuiste presidenta de la Federación de Estudiantes de la USACH en 1997. Tremenda universidad, hace bastante rato, sí. Y además en una institución que estaba súper liderada por hombres en su minuto. Te tocó además como militante comunista. Desde el 97, habiendo sido parte incluso de la oposición, el propio Partido Comunista, cuando finalmente definen ser parte del gobierno, de la nueva mayoría, porque hay muchos que nos están escuchando, que son más jóvenes y no tan jóvenes, que son muy críticos tanto de la concertación, de la nueva mayoría, de Chile, y meten a todos en el mismo saco, y señalan que al final somos todos lo mismo, ¿ah? ¿Cómo lo evalúas tú ahora a la luz del tiempo, habiendo sido dirigente estudiantil en esos, al final de los 90, habiendo sido funcionaria pública y luego haber sido parte del gobierno de Bachelet de la nueva mayoría? ¿Cómo lo ves hoy día desde tu mirada de militante comunista, pero ante todo ciudadana, que te ha tocado ver el avance de un país que tenía un crecimiento específico, una pobreza específica al final de los 80 y desde los 90 hacia adelante sabemos cómo mejoraron las cifras? Obviamente la distribución del ingreso y las brechas han sido gigantes siempre, pero ¿cómo lo ves hoy día? Desde esta mirada ya desde afuera, haciéndote cargo de tu propia historia, ¿no? Sí, yo creo que es imposible evaluar este periodo como en un blanco y negro, ¿no? Todo tiene sus matices y sus distintos colores. Y lo digo porque efectivamente, como tú señalas, en mi caso me pasa algo bien curioso porque fui autoridad de gobierno, pero también antes fui dirigente sindical, como tú señalaste, además fui dirigente estudiantil, entonces estaba como en las distintas veredas. Creo que Chile, si bien, y las estadísticas sí lo indican, superó la pobreza, de una u otra forma, el sueño del neoliberalismo permeó la cultura de muchas y de muchos. Y eso significó que, en definitiva, no se abordaran los temas sustantivos de la materia económica, que lo que hace es reproducir mucha desigualdad. Entonces, cada vez que se querían tocar ciertos engranajes de la sociedad que era necesario modificar para revertir algo de esa desigualdad, había una oposición incluso dentro de sectores que uno podía considerar en su minuto progresista. Y lo digo, por ejemplo, a propósito de la propuesta de reforma tributaria que hizo la presidenta, que en toda justicia eliminaba el FUT, que venía de 1984 y que había sido levantado para efectos de la reconstrucción. Imagínate, en esos años, o sea,
plena dictadura, y que persistió hasta el 2016. Y que cada vez que el tema salía había una oposición tremenda. O, por ejemplo, del CAE, que en vez de establecerse como un mecanismo desde el Estado, el derecho a la educación o continuar con las garantías que ya habían, que era el crédito universitario, el crédito fiscal, incluso el Fondo Solidario se bancarizó a los estudiantes. Creo que son cosas que nos hicieron mucho daño porque hicieron una profundización del neoliberalismo que nosotros tenemos hoy día el deber de revertir. Yo creo que no todo fue malo, por cierto, hubo muchas cosas buenas, pero hoy día tenemos que reflexionarlo y ver cuál es el camino que necesitamos para seguir como país. Y lo digo incluso más allá del mundo de la izquierda, del mundo del centro, sino que también dentro de los sectores de la derecha democrática. Para mí, los partidos políticos y el ejercicio de la política es imprescindible para la democracia. Y nosotros necesitamos que se reivindique el rol de la democracia en nuestra sociedad y del ejercicio de la política, porque la gente está muy desilusionada, está muy desconfiada además. Y a propósito de lo mismo, Janet, nos quedan 5 minutos, me dicen por interno, ¿ves una oportunidad en el marco de esta crisis social, económica, sanitaria, una oportunidad para la oposición de plantearse como una alternativa de gobierno, sabiendo que hace un par de meses se veía tan complicado pensar en eso? Yo creo que sí, yo creo que es posible con un programa común y de la mano con la calle. Creo que lo que no nos puede pasar a cualquiera que aspire a ser gobierno nuevamente es desafectarse del movimiento social, desafectarse de lo que está pasando en las ollas comunes, en las calles, en las marchas, en los movimientos estudiantiles y sociales. La participación es esencial. Una democracia representativa tan distante yo creo que ya no sirve y es la que entró en jaque. Se requiere mayor cercanía, se requiere mayor representatividad, se requiere mayor participación y, por cierto, también movilización, porque creo que la movilización social ha sido clave para empujar los cambios. Sin el movimiento No Más FP, hoy día todavía estaríamos aplaudiendo, aunque sabemos que las pensiones son de hambre y de miseria, cada uno de las comerciales que la FP se pagan en la televisión abierta. Y el movimiento fue vital para girar la agenda. Entonces nosotros no podemos prescindir del movimiento social. Janet, para ir cerrando, ¿qué le recomendarías tú a la gente de la comuna de Lanco, de la región de Los Ríos y quienes nos están escuchando en distintas plataformas? Los pasos a seguir concretitos, específicamente por el retiro del 10% que parte mañana formalmente, según lo que ha dicho la autoridad. Sí, lo primero es que tienen que evaluar si realmente necesitan hoy día el dinero. Se los planteo porque yo me imagino que mañana van a estar muy colapsados los sistemas. No se desesperen, esperen un poquito, si es que no lo necesitan inmediatamente. Si lo necesitan al tiro y con mucha urgencia, como lo está pasando mucha gente en el país, ingresen con su carnet de identidad, con su número de serie, y lo que tienen que tener claro es que el dinero va a ser depositado en sus cuentas personales. Es decir, aunque alguien tenga su carnet con su número de serie, no va a poder pedir el dinero porque no lo va a poder depositar en otra cuenta, ¿ya? Cuiden sus datos personales, pero tengan esa seguridad también y esa tranquilidad. Incluso si tienen cuentas bipersonales, el dinero no va a poder ser depositado ahí. Y de ahí esperar que transcurran los plazos para que se les entregue debidamente este monto. Los que tienen menos de 1 millón deben saber que van a recibirlo en una sola cuota y los que tienen más en 2 cuotas. Perfecto, Janet, nos queremos agradecer porque el tiempo pasó súper rápido, hablamos un poco de ti, hablamos del gran tema de las pensiones, hablamos de futuro, hablamos de tus ideas y esperamos además que con la Fundación Ideas para Conchalí te vaya excelente porque sabemos que estás haciendo un trabajo increíble y esperamos tenerte liderando ojalá Conchalí próximamente. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y un besito, un abrazo a todos los vecinos y vecinas de Lanco y que se cuiden, que la pandemia no ha parado. Muchas gracias, Janet, y con esto ya nos comenzamos a despedir de este segundo programa que hemos denominado Conversemos el Nuevo Chile a través de FM Pulso Radio en sus distintas plataformas. La próxima semana vamos a estar con Isquia Siches en exclusiva para FM Pulso, presidenta del Colegio Médico, hablando sobre la pandemia social. Les habló Francisco Bascur y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes,
Conversemos, el nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl.